Hola, buenas tardes. Ahora sí. Bueno, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Tanto los protagonistas como quienes les acompañan, como quienes han venido en representación como grandes profesionales de marketing que van a tener un reconocimiento por ello, ¿no? Entonces, simplemente agradeceros que estáis aquí y espero que hayáis tenido un año fantástico, aparte de haber visto muchos KPIs, mucha estrategia y mucha comunicación, y que disfrutéis muchísimo. Nosotros hemos preparado algo que esperamos que sea muy especial para vosotros. Adentro vídeo. Out my hand, hombre, say hombre, tell you to run. Nobody say, nobody on. Well, pick me up with golden hand, hombre, say hombre, tell you to run. Nobody say, nobody on. Well, I would like to hold my little hand. How we will run, how we will cry. I would like to hold my little hand. How we will run, how we will cry. Send me in my way, send me in my way, send me in my way, send me in my way. Y ahora, después de esto, damos la bienvenida a Irene Alvear, que va a dar unas palabras como alumna de esta edición. Representantes de la Universidad Politécnica de Valencia, coordinador del máster, David Juárez, y personal docente, representantes de las diferentes entidades y empresas, familiares, acompañantes y amigos, y, cómo no, alumnos y compañeros graduados, razón por la que hoy estamos todos aquí. Antes de empezar, me gustaría dar las gracias por la oportunidad que me ha brindado la organización del acto de poder estar hablando en este día tan especial para nosotros en nombre de todos mis compañeros. Espero estar a la altura, chicos. Volvamos la vista y la memoria un año atrás. Viernes, 20 de octubre de 2017. Un grupo de expectantes e inquietos jóvenes se presentaba a la puerta del aula de la Facultad de ADE para empezar un máster. Y hoy puedo decir que estamos muy equivocados. Sí, estamos absoluta y plenamente equivocados. Porque este año nos ha demostrado, y nos hemos demostrado mucho. Hemos pasado de ser completamente desconocidos a ser una gran familia. Porque solo nosotros somos capaces de acabar planeando un viaje, ese día que íbamos en el autobús del camino a una actividad programada del máster. Y aunque suene típico, estas pequeñas cosas son las que me han hecho ver que conoceros ha merecido más que la pena. Sé que hay experiencias que son tan increíbles que cuando acaban quedas medio vacío. Eso sí, mucho más fuerte, más realizado, más decidido y más valiente, más confiable, más agradecido, más firme, pero sobre todo, mucho más feliz. Y esta es una de ellas. Es de las experiencias que siempre dibujarán una sonrisa. Esas que no te cansarás de contar una y otra vez. Esas que rebobinas y volverías a vivir, sin ningún tipo de duda. Son las experiencias que regalan más personas que momentos, aunque estos últimos siempre quedarán en nuestra retina, imposibles de olvidar. Por esto mismo, cuando se está a gusto con los que nos rodean, hay que exprimir cada momento y hacer que dejen huella. Que los momentos con vosotros siempre los mediré por las sonrisas que nos dibujan cuando los recordamos. Gracias, chicos, y gracias en mayúscula por estos 331 días juntos. Gracias porque siempre recordaremos aquella carta que nos escribimos a nosotros mismos y los post-its del primer mes de clase sin apenas conocernos. Por las cervezas que se alargan los viernes en el viñedo. Por los sábados por la mañana cuando a más de uno, irremediablemente, se le pegaban las sábanas pero revivíamos con los almuerzos en Bocalinda.
por esa excursión Macomer que nos hizo abrirnos y con un simple susurro al oído nos descubrimos unos a otros. Por esas frases de los profesores que eran trampolín, ve y provoca que ocurra. Por todos esos proyectos emprendedores, por todas y cada una de las escapadas Macomers que hemos hecho realidad, por compartir vuestro tiempo conmigo. Porque no se trata de pasarlo bien, de entretenerte, ni siquiera diría que de disfrutarlo. Se trata de vivirlo, con lo bueno y con lo malo, con los altos y también con los bajos. Por ser carcajadas y hombros, por no sacarnos, sino ampliar la más conocida zona de confort, de un tirón dispuestos a romper barreras. Porque nunca se nos acabe nuestra manera de hacer de cada uno de nuestros caóticos mundos nuestro mundo. Porque al final es eso. Se trata de encontrar personas que nos rescaten del mundo y nos hagan sentir en un microsegundo que estamos donde debemos. En definitiva, personas que nos den vida. En un año definís perfectamente la palabra amistad, pero amistad en mayúsculas y amistad de verdad. Cuánto miedo teníamos de un nuevo comienzo, pero qué bien nos ha sentado. Que si volviera atrás, sé, y estoy más que segura, que me diría una y otra vez, arriésgate, Irene, que el combate son asaltos y este va a merecer la pena. Y así fue como encontré a personas entre tanta gente. Y hoy sois mi hogar. Gracias, Macomers, gracias, familia. Bueno, no sé a vosotros, pero a mí sí que se me ha escapado alguna lagrimilla, ¿no? Esa intensidad y esa forma de expresar lo que se vive, ¿no? En un año entre las aulas, que no solo aprendes, sino que haces una familia y nos pasa a todas las ediciones de Macom. Así que gracias por tus palabras y chicos, que sois la verdad que un grupo increíble. Ahora, si os parece, vamos a dar vamos a dar paso a la entrega de reconocimientos, ¿vale? De marketing y comunicación. Este año, como una iniciativa nueva por parte del máster, nos parece increíble, ¿no? El decir, bueno, chicos, habéis acabado, pero habéis empezado a la vez, ¿no? Entonces ahora es una etapa nueva. Tenemos referentes muy buenos en marketing, empresas de la zona que es para quitarse el sombrero, y aquí ante nosotros tenemos representantes de ello. Así que sin más vamos a empezar a dar la entrega de reconocimientos a empresas y la primera categoría que vamos a dar es de Digital Food Marketing a el Grupo Dulcesol. Por favor, Alberto. Bueno, yo quería agradecer a la Universidad Politécnica esta invitación y sobre todo también el reconocimiento y el premio que nos han otorgado. Quería dar las gracias a la empresa que nos dio la oportunidad en su momento, hace 9 años, de poder crecer a través del marketing digital en el Grupo Dulcesol. Ahora mismo somos un gran equipo y empezamos con una sola persona en marketing digital, ahora somos muchos más. Entonces, yo solo quería acordarme de cuando comenzaba. Me recordáis, porque yo también hice en su día un máster similar al vuestro y el comienzo puede ser a veces un poco complicado, un poco difícil, pero os quería recomendar que cada día se aprende muchísimo. En el marketing digital, además, cada día es diferente, evoluciona muy deprisa. Los próximos años esto va a continuar yendo muy deprisa y la verdad es que es una profesión apasionante. Solo quiero y solo os pido que sobre todo disfrutéis de ello porque es una profesión apasionante. Muchas gracias.
Por favor. Ahora continuamos con la categoría Fashion Marketing. Eleuterio. El premio es para Lodi. Bueno, en primer lugar, enhorabuena a todos los graduados y graduadas. Solamente deciros, después de estar también ahí, creo que en 2, 3 ocasiones, ahora esto solo acaba de empezar. Habéis entrado en un mundo realmente muy bonito, pero muy cambiable. Acaba de decir el compañero que esto rápido no, o sea, lo de hoy no vale mañana. Entonces, habéis hecho vuestro primer máster, pero hay un máster y lo que habéis hecho es conseguir esa aptitud, ¿no? O sea, habéis conseguido esa primera aptitud. Pero ahora tenéis una cosa muy importante, que es la actitud. Con actitud, para vuestro trabajo va a ser fundamental. Es formación constante, rápido. Tenemos a Google, Facebook, que están constantemente cambiando sus algoritmos para hacernos más difícil todo nuestro trabajo. Nosotros, por ejemplo, en lo que es nuestro sector, que es moda, Lodi, calzado, pues podéis imaginar, además de lo que es el propio marketing digital, antes, nosotros estaba comentando antes con un amigo que, bueno, teníamos 2 campañas, antes era verano e invierno, hoy en día no existe ni verano ni invierno, por lo tanto, es todo muy rápido, muy rápido, muy rápido. Entonces, chicos, actitud, coherencia y también os digo una cosa, en estos momentos en Lodi estamos, se ha sacado precisamente ayer una oferta de trabajo de responsable de marketing y comunicación, por lo tanto, aquí estáis, ya tenéis luego os puedo dar el email y si no, os lo facilitan y una oportunidad tenéis. Enhorabuena y mucha suerte. Vale. Al siguiente reconocimiento seguro que lo conocéis un poquito, ¿no? Y porque es un ejemplo en marketing internacional que tenemos en el propio máster y, cómo no, dar un reconocimiento a Shibaña Marketing. Por favor, Juan Rubén. Bueno, yo lo primero que tengo que agradecer es a David y a todo el equipo por hacer un esfuerzo todos los años por traer profesionales a las aulas para intentar hacer lo más práctico posible las clases, que a veces son duras, porque son de muchas horas, e intentar traer al aula lo que pasa en la calle, para que no sea solo teoría. Y por mi parte espero que lo que fueron mis clases lo podáis aprovechar algún día y que le saquéis mucho rendimiento. Nada, muchas gracias. Gracias. Vale, continuamos con un premio especial para Grupo Soledad, Global Marketing. Por favor, Mángeles.
también la conocéis un poco, supongo, ¿no? Bueno, aunque también como profesora del máster y más en el control y planificación del plan de marketing, es verdad que hoy vengo como representación del Grupo Soledad. Y lo único que creo que puedo decir es que este es el resultado cuando se une la universidad y la empresa. Son profesionales como vosotros que están en el día a día y que además nos suelen dar mucho más satisfacción en las empresas posteriormente. O sea que muchas gracias a todos y yo daros la enhorabuena como profesora. Sé que mi parte no es la más bonita, pero también entiendo que luego os pedirán cuentas en las empresas y seguro que tendréis buen recuerdo de esas clases un poco más duras. Gracias. Bueno, en categoría Green Marketing hemos querido hacer un reconocimiento especial a Grupo Braceli. Por favor, Carlos Braceli. Gracias. Bueno, y este reconocimiento es para una empresa que está en constante evolución y por ello requiere mucho talento. Talento que ha buscado recurridamente en Macom y por ello qué menos que darle las gracias y un reconocimiento por esa búsqueda de talento. Por favor, Okisami, Alfredo, gracias. Yo vengo en representación de mis socios. Yo no sabía que había que decir nada, por tanto voy a ser muy breve. Pero sí que me apetece deciros una cosa, y es que coincido con mis compañeros, y es que la formación no acaba nunca. Yo hace 4 meses estaba de pie dando un discurso como el que has dado tú, y a mí pues me ha hecho mucha ilusión verte porque me he acordado. Y con 42 años no paro de formarme. Como dicen nuestros compañeros, es un entorno digital rapidísimo, no paras de aprender y no para de evolucionar. Y vosotros vais a vivir lo que se conoce hoy en día como un entorno VUCA, que es un entorno súper competitivo y súper rápido, pero divertidísimo, porque habéis elegido una profesión que da gusto ejercerla, que los lunes, los martes, los días que sea, vas a trabajar y te gusta lo que haces, porque nunca cambias. Yo tengo muchos compañeros que se dedican a otras profesiones, que no voy a decir, no vaya a ser que haya alguien aquí, que son un coñazo. Y la nuestra es súper divertida, pero es muy competitiva, es una pelea diaria. Todos los días es un asalto. Así que no paréis de formaros, pasáoslo bien y enhorabuena, acabáis de empezar, felicidades. Continuamos con el reconocimiento a Food Marketing, en esta ocasión para Froneri. Por favor, Óscar Fernández.
Nada, muchas gracias por este premio. La verdad, voy a ser muy breve porque luego tengo otra intervención. Y nada, simplemente daros las gracias. Froneri está colaborando continuamente con la universidad, con la UPV, y nuestra idea es seguir haciéndolo. Y os quería dar las gracias y luego os comento un poquito más. Gracias. Bueno, no todos los reconocimientos van a ser para las empresas, ¿verdad? Porque estamos en una graduación. Así que uno de los reconocimientos que más me va a gustar dar es el siguiente, y es el mejor expediente Macon 2018. ¿Queréis hacer un redoble de tambores? ¿Improvisamos? Voy a hacer como en la 1, ¿eh? A ver, el nombre. Alberto Navarro Llopis, por favor. Nada, bueno, simplemente gracias a todos y bueno, también enhorabuena a todos por graduaros y simplemente, bueno, si hago una empresa también para contactar y tal, también estoy abierto. Nada, continuamos. Bueno, chicos, y ahora ya sin más dilación vamos a proceder a la entrega de diplomas a alumnos. Así, un momentito. De acuerdo. Vale, por favor, vais subiendo de dos en dos. Marta Albero, Irene Albiac. Milena Arango, Paola Gabriela, Isabel Bellido, Guillermo Berriel. María Bon, Javier Carmona.
María Luisa Carrión, Carlos Castañeda. Erika Castillo, María José Chonata, por favor. Laura Duarte, Ana Feliu. Leila Escrihuela, Patricia Ferriz. Carlos Flandes, Sonia Francés. Nacho Gadea, Marta Jiménez. María Alexandra Gómez, Sergio Gramaje.
Jordi Jerez, Julia Kushinova, Vicente Llopis, Paula Madrigal, Héctor Masea, María Paula Monija, vale. Verónica Martínez, Óscar Morera, Alberto Navarro, José Ángel Palomares, Carlota Pérez, Ana Picó, Daniela Portilla, Álvaro Rodríguez, María Isabel Rubio, María Isabel Rubio,
me he colado. María Isabel Rubio, Chivas Salinas. Noelia San Andrés, Lina Torres. Patricia Torres, Alfredo Uribe. Clara Isabel Vicedo, Catherine Willis. Y Andrés Felipe Mantilla. Ahora damos paso a unas palabras que os quiere dar un profesional de marketing que nos acompaña, que ya os decía en la entrega que tenía algo más que deciros, así que le vamos a dar paso. Por favor, un aplauso para Óscar. Buenas, pues lo primero que os quería decir, que antes os he dicho Froneri y algunos me habéis mirado raro, ¿no? Pero si os digo que fabricamos y vendemos helados Massibon, Fantasmicos, ahora estamos vendiendo también helados de Oreo, Toblerone, pues ya os sonará más.
Froneri es una empresa que es la fusión de helados Nestlé con una gran compañía británica que se llama Aranar. Juntos hacen un grupo que es el líder mundial de los helados. Está presente en más de 20 y pico países. Y deciros que en Iberia las oficinas centrales las tenemos a 10 minutos de aquí, que es en la Torre Iberdrola, en el edificio del Centro Comercial Aqua. Y deciros también que tenemos una web también donde estamos abiertos a recibir candidaturas y además donde veréis que periódicamente se publican ofertas. Bien, yo trabajo en marketing, concretamente estoy en la división de Food Service, soy el responsable de toda la gama de hostelería y deciros que habéis elegido un campo que es maravilloso. El marketing es un campo maravilloso porque es el centro de una empresa, es el motor de una empresa, es el engranaje que hace que todo funcione y además os diré más. Aunque en el futuro no os dediquéis al marketing, el marketing siempre estará presente en vuestras vidas porque siempre tendréis que montar un proyecto, decidirlo en base a unas necesidades, comunicarlo, seguirlo y en el fondo todo lo que habéis aprendido aquí lo vais a utilizar siempre. Bien, deciros que yo creo que ahora mismo estáis seguramente en el mejor de los mejores momentos de vuestra vida y muchos me diréis, seguro que sí, pero no sé dónde voy a trabajar el siguiente mes, no sé lo que voy a hacer y estoy seguro que ahora mismo tenéis una incertidumbre pues importante. Pero también os tengo que decir que pues todos los que estamos por aquí hemos pasado por esa etapa y os digo una cosa, que veréis que poco a poco, no sabéis cómo, pero todas las piezas van encajando y empezaréis a ver que pues primero un amigo vuestro, un compañero vuestro está en una empresa, luego estará otro se montará un proyecto y al final veréis como poco a poco todo va tomando un sentido. Yo no soy mucho de dar consejos, pero si tuviera que dar alguna recomendación sobre el mundo del marketing, os daría una recomendación muy sencilla, que a mí me funciona, me ha funcionado mucho y creo que seguramente os funcionará, que es algo tan simple como el escuchar. Os podéis quedar sorprendidos y lo veréis cuando empecéis a trabajar en vuestro trabajo. El primer día que vais a trabajar, la información que podéis sacar, que os puede ayudar a crear un plan, un proyecto, a lanzar un producto, os vais a quedar alucinados. La información que os puede dar, preguntar. Preguntar al equipo de ventas, preguntar en la fábrica, preguntar a los amigos que llevan los números de control que cómo se puede hacer un producto, un proyecto más rentable, preguntar obviamente a los clientes, preguntar al consumidor final. En la empresa todo el mundo veréis que os va a querer ayudar y además es que cuando uno es joven tiene la libertad o la facilidad esta de preguntar. Pues claro, igual llevas 20 años, pues no puedes preguntar muchas cosas porque dicen, joder, ya llevas 20 años aquí. Pero vosotros cuando entréis en una empresa vais a tener una oportunidad tremenda de preguntar y esa capacidad que tengáis de preguntar y sobre todo de escuchar os va a dar muchos resultados. Bien, yo, como os decía, no soy mucho de dar consejos, pero sí que os quería dar también un apoyo que a mí me hubiese venido bien. Yo cuando también estaba en vuestro caso hace pues, unos 20 años y lo que os voy a dar ahora son una serie de consejos que a mí me hubiesen venido bien cuando yo tenía vuestra edad. Quizás son consejos muy personales, pero estoy seguro que igual alguno os puede ayudar. El primer consejo que yo os daría sería leer mucho. No solo de vuestro campo, sino todo lo que podáis leer, creo que os va a venir muy bien. Leer aporta vocabulario, aporta conocimiento, invita a la reflexión y os va a hacer, sin quererlo, mucho mejor profesionales. El segundo consejo que yo me daría al joven Óscar sería aprovechar todas las oportunidades que tengáis en vuestro círculo de amistades,
en vuestra familia, ahora en el empleo que tengáis para hablar en público. Cualquier pequeño evento que os permitan, sin ir de pretenciosos por la vida, pero aprovechar esa oportunidad, porque eso se irá preparando para en el futuro tener intervenciones importantes y brillar. Vale, el tercer consejo que a mí también me hubiese venido bien sería, pues mira, estáis aquí un grupo tremendo de amigos que, por lo que he visto en las fotos, lo habéis pasado fenomenal y que seguramente pues uno va a terminar en una empresa, otro va a terminar en otra, tenéis un círculo de amistades y esto en el futuro, en inglés que sabéis que se denomina networking, y os pido que no lo perdáis, que quedéis, que os juntéis, que sigáis teniendo cenas y reuniones y que además si podéis ampliar ese círculo con más compañeros, pues mejor. Esto os ayudará también para el futuro. Bien, otro punto importante para mí, que me hubiese venido bien también que tenerlo claro, al principio sería el escuchar, lo que os decía. El escuchar va a dar muchos resultados y cuando digo escuchar no me refiero solo a escuchar, me refiero a escuchar a una persona no para tú responder, sino para dejarla hablar, mirar cómo se expresa, ver lo que te quiere decir y luego, una vez que ha terminado, pues ya empezar a hablar, ¿vale? El escuchar, la escucha activa, os va a dar también muchos resultados. Otro punto que creo que también que a mí me hubiese venido bien en vuestra edad sería que busquéis un mentor. El mentoring en España, la verdad que no se comunica mucho. En otros países se lleva más. Yo estoy seguro que en vuestro círculo de amistades o en el nuevo trabajo que tengáis va a haber una persona pues, de otra generación, os pediría que sea mayor que vosotros, que tenga experiencia, y esa persona no es para que le hagáis caso en todo lo que os diga, pero seguramente os va a saber enfocar porque ha tenido los mismos problemas que vosotros o ve la vida con otra perspectiva de la que la veis vosotros. Vale, otro punto que creo que es importante y que hay que tenerlo muy presente, que es que para tener éxitos hay que trabajar duro. La mayoría de personas que yo veo a mi alrededor y veo que triunfan, detrás hay mucho trabajo. Al final dices, qué suerte ha tenido ese, pero qué casualidad que el que más suerte tiene es el que más trabaja. Y además os diría que hay que trabajar pues antes lo estábamos comentando aquí, lo del tema de la actitud, pero yo creo que también eso es súper importante, no solo la aptitud, sino la actitud, pero también ser positivos. En vuestros trabajos os daréis cuenta cada día cómo empiezan a aparecer personas que quieren minaros esa positividad y hay que saber vencerlos. Hay que trabajar duro y con esa energía positiva. Otro punto que a mí también me hubiese ayudado mucho saberlo también tan joven es que hay que también mirar la vida también de una manera más sana. Es decir, cuidarse, hacer deporte. Está bien, obviamente, siempre esporádicamente tener citas con los amigos, con la familia y pasarse un poco, pero hay que mirar siempre un futuro de cuidarse, porque todos al final queremos tener una vida muy larga y con mucha calidad de vida. Y luego, otro punto, ya es el octavo, ya no queda mucho más. Otro punto que para mí es importante es y que ya me ayuda y que ojalá lo hubiese sabido antes es una cosa tan sencilla como destinar 5 minutos al día a priorizar. O sea, parar todo, no mirar el mail, no mirar el WhatsApp, no mirar nada más y pensar cómo va a ser el día, qué tienes por delante y qué es más importante. Digo que es más importante porque a veces el día, las urgencias nos matan y al final vosotros os tenéis que centrar en las labores importantes. Y os daréis cuenta que esta capacidad de analizar un poco las prioridades os irá preparando para cuando tengáis proyectos importantes
no solo pensar en el día a día, sino que seáis capaces también de ver qué tareas son las más necesarias para enfocar vuestro proyecto a 3 años, a 5 años y poder dirigir vuestro trabajo o el de vuestros equipos a mejorar y trabajar más a largo plazo. Bien, otro punto, que este sí que es muy mío y es muy personal, es ser flexible. Yo, mi mujer me lo dice, mi jefa me lo dice, soy muy cabezón y esto no puede ser así. Os invito a que el consejo que me doy a mí mismo es no ser tan cabezón, ser más flexible, y vosotros vais a ver ahora que vais a empezar una actividad y que a veces la línea recta no es el camino más fácil para llegar a un punto. Y os daréis cuenta, y esto es triste decirlo, que la mayoría de vosotros, como la mayoría de nosotros, os vais a equivocar muchas veces. Entonces hay que ser flexible a cambiar, a adaptar, a veces para ganar primero hay que perder, y entonces os invito también con esa actitud positiva a saber vencer un poco las dificultades y no ser tan cerrados de ir a por un objetivo tan claramente. Y luego, otro punto también que me lo aplico mucho es que al final tú, y yo somos el trabajo que hacemos, somos más. Todos tenemos una familia, tenemos amigos y tenemos que llevar un equilibrio adecuado en el trabajo que nos permita disfrutar de todos los aspectos. Y con esto quería cerrar un poco, también deciros que la vida está no solo para estudiar mucho, que veo que habéis estudiado y además he visto las caras de emoción y esto es tremendo. También tengo que deciros que me ha impresionado las caras de emoción de los profesores, porque esto tampoco es habitual. Y lo que os decía, disfrutemos también de la vida, no todo es trabajo, y os invito también a disfrutar de esas pequeñas cosas, que tampoco hay que ser tan sano. Así que, nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Óscar. De verdad que se agradecen los consejos, las palabras y todo, y más viniendo de ti. Teniendo en cuenta que en MACOM acercamos mucho empresa, alumnos y al mundo real, al día a día, al marketing del día a día, bueno, pues esto es una de las cosas que mejor nos vienen, ¿no? Consejos así. Pero para terminar, qué mejor que nos diga unas palabras David Juárez, el coordinador del máster y quien ha hecho posible todo esto durante todos estos años. Así que, por favor, un fuerte, fuerte aplauso para él. Y adelante. Buenas tardes a todos. Lo primero, saludar y agradecer que estén aquí todos los alumnos, incluidos los que están online también, que hay compañeros que están desde sus países de orígenes conectados. Agradecer a las empresas que hoy nos acompañan y que pueden ver este acto de graduación, que lo hacemos con toda la ilusión del mundo. A los familiares y amigos que también nos están acompañando, que se pueden sentir orgullosos de sus familiares o de sus amigos, porque durante todo un año han estado esforzándose por entender cómo funcionan las empresas, cómo funciona el mercado y tratar de configurarse a sí mismos como profesionales que estoy seguro que las empresas acogerán con todo el cariño. Tratamos de formar a nuestros estudiantes desde nuestra perspectiva para que realmente sean nuevas ideas cuando lleguen a las empresas y que tratemos un poco también de cambiar entre todos el tejido empresarial y mejorarlo con estas nuevas visiones que tenemos y con esto que intentamos hacer entre todos, que es llevar ese puntito de innovación y de investigación aplicada al mundo de la empresa. Esto es un acto de graduación, esto es una fiesta. Tengo aquí anotadas unas cositas que no quiero dejar de decir, pero bueno, sobre todo esto es una fiesta, es vuestra fiesta. Yo nunca he tenido acto de graduación, qué triste, es verdad.
Yo creo que soy de la época del blanco y negro y es que esto no se hacía. Pero, sin embargo, he asistido a muchos actos de graduación. Y aunque durante todo este año hemos estado conviviendo, hemos conocido a nuevos compañeros, amigos, es normal, lo fomentamos entre el grupo de MACOM, vamos a conseguir nuevos empleos, hemos conocido a profesores y profesionales que son geniales. La graduación siempre la asocio a una despedida, y de eso ya os hablé el primer día. Aunque empecemos nuestro programa máster y estemos juntos durante todo un año, no os desvinculéis, sois alumnos de MACOM siempre. Podéis entrar a las aulas, podéis seguir online las clases, este año que viene, el siguiente. Es un placer que nos veáis en clase, que os veamos llegar, aunque sea solo a saludar. He pasado con vosotros durante todo el año momentos, con algunos más, con otros que quizás se sentían más fuertes, he hablado menos, pero con todos vosotros he compartido espacios de tiempo y estoy seguro que brilláis todos y cada uno de vosotros. No soy muy amigo de estos actos, ya os lo puedo asegurar, porque voláis y no volvéis. Esto es así. Tenéis vuestras vidas, encima con la edad que tenéis emprendéis, obtenéis nuevos empleos, os liáis, suena la campanita, os casáis, tenéis hijos, se estropea todo. No, el caso es que al final cada vez cogéis más compromisos y es complicado que compartáis vuestro tiempo con nosotros, pero sobre todo daros las gracias por haber tenido ese detalle de este año estar acompañándonos. Desde el primer día os hablé de la finalización del máster como punto de partida de colaboraciones. Nos gustaría ser compañeros en nuevos proyectos con vosotros. Nos gustaría también que os incorporaseis como docentes. Es decir, siempre os hemos ofrecido la posibilidad de que cuando pasen 1, 2, 3, 4 años y os sintáis cómodos en alguna disciplina, nos propongáis dar una clase. Tenéis las puertas abiertas. Vais cobrando cada vez más experiencia y para nosotros es un placer que egresados nuestros se conviertan en compañeros. De hecho, el equipo de MACOM, los profesionales que están detrás de todo esto, está compuesto obviamente de personas que los hemos incorporado por sus habilidades y otras personas que son egresados, es decir, son antiguos alumnos que van formando parte de este equipo y que vamos creciendo de manera continua y vamos dando un pasito cada año. Por eso estamos abiertos a que, o bien desde dentro o bien desde fuera, hagáis más grande la familia de MACOM. Sobre todo, no os desvinculéis. Al final, os dije en la primera clase, cuidado con la persona que os sienta a vuestro lado, ¿vale? Eso lo tenéis que recordar. Os mirabais como si llevaiseis al lado un psicópata, por si en un momento determinado le daba un brote. Pero lo decía y os lo recuerdo porque con el paso del tiempo serán vuestros jefes, vuestros compañeros o vuestros empleados. Desde este punto de partida, la graduación, tenéis que tener en cuenta que más adelante seréis vosotros las empresas que nos pedirán alumnos en prácticas o que nos pedirá una consultoría o que podremos investigar juntos en algún problema que tengáis para intentar resolverlo. Crecemos como equipo y siempre os pediría que recurráis a la universidad. Parece que volver a la universidad solo está vinculado a edades jóvenes, pero no es así. Muchas veces se obtiene información fresca no en consultoras, no en empresas privadas, no en escuelas de negocio ya de un perfil senior. La universidad también aporta mucho y sobre todo en innovación. Y simplemente finalizar dando las gracias a los que hoy sois egresados de MACOM, los MACOMers, porque todo esto no tiene ningún sentido sin vosotros. Disfrutad y es vuestra fiesta. Enhorabuena. Bueno, para concluir, nada más que daros las gracias y que cojáis carrerilla y a por todas y no perdáis el contacto, lo he dicho. Por favor, quería, Gerard, aunque no estamos todos los miembros del equipo MACOM, quería que se acercaran aquí, que por favor les dierais un fuerte aplauso. Y ya que tenemos también a dos profesores, también por favor, y un fuerte aplauso.
Chicos, una foto de grupo todos aquí arriba, ¿no? Vamos. ¿Sabías que en la lotería de Estados Unidos